Gracias, Señor, por tu entrega, por tu enseñanza, por quién eres. Porque lo que eres, eres lo que fuiste y lo que serás. Y nunca cambiarás de decisión a lo que nos has ofrecido, que es vida eterna, la cual tú pagaste con tu sangre bendita e inocente. Gracias, Señor, por la vida de Zoé, que cada vez está mejor. Gracias por la vida de Pepe, Señor, Pepe Izaguirre. Gracias por la vida de todos los que están aquí presentes. Gracias, Señor, por la ayuda que nos das, aún en medio del desierto. No nos dejas solo. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Nos sentimos seguros debajo de tus alas, Señor. Jesús mismo es la muestra tuya de amor al mundo. Y tu iglesia somos los que hemos sido sensibles a ese amor y ahora te seguimos voluntariamente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, estamos viendo una predicación expositiva del Evangelio de Juan, empezando con el capítulo 1. Mis amados hermanos ya iniciaron del 1 al 4 y del 4 al 12. Al 13. Entonces vamos a empezar con el 14. Pero antes un pequeño resumen para los que no estuvieron anteriormente. Vamos a dar una breve lectura. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan 1:1? El Evangelio de Juan es sumamente importante porque aclara todas las dudas de todas las herejías que surgieron en el siglo I. En un principio surgieron herejías que trataban de desvirtuar la obra de Dios. Algunas a lo mejor con un celo mal direccionado, un celo santo mal direccionado. Por eso tenemos que cuidar que ese celo santo mal direccionado no nos lleve a enseñar cosas que la Escritura no dice. No digo que todas esas personas que trataron de explicar las cosas de forma distinta, a lo mejor no todas tenían una mala intención, pero al fin y al cabo algo no enseñado correctamente, aunque no tenga una mala intención, pues sigue siendo un error. Así que vamos a escudriñar qué dice la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Ahí ya acabamos la herejía de Arrio. Lo que algunos todavía niegan, la divinidad de Cristo, con Juan 1:1 tenemos suficiente. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Vemos una guerra cósmica, una guerra entre el bien y el mal, pero no es Dios contra el diablo ya está derrotado, es una batalla por tu alma. El enemigo quiere destruirte, el enemigo quiere recrear lo mismo que hizo con Adán y con Eva, tratando de sembrarte una desconfianza para que tú caigas en el engaño y caigas en la destrucción y rechaces el amor de la verdad para ser salvos. Me tocó en esta semana 2 testimonios interesantes. Uno de ellos, yo tenía que llegar a hacer un servicio muy temprano a un restaurante y el día anterior me había desvelado. Entonces opté por quedarme a dormir justamente en el estacionamiento de ese lugar. Y yo tenía que levantarme a las 6 y llegué tarde. Y llegué tan cansado que me quedé dormido sin poner la alarma. Mi intención era poner la alarma para las 6 levantarme y no quedar mal porque es un cliente nuevo y una persona se iba a tomar la molestia de irme a abrir. Entonces, me quedo dormido, pero gracias a Dios me desperté a las 6 exactas. Y dije, gracias Señor que me despertaste para mi oficio, sin saber que el Señor me tenía un oficio infinitamente más importante que el que yo pensaba que iba a hacer. Subo, yo no sabía qué horas eran. Me fijo, mi teléfono estaba apagado, se apagó. Yo me despierto exactamente en un punto, subo, lo pongo a cargar y veo que son las 6 exactas. Ahí es donde me di cuenta que estábamos a tiempo. Entonces, la persona que me iba a abrir llega y empieza a seguirme. Yo empiezo a hacer el trabajo y la persona empieza a seguirme. Y yo ya estaba orando para ver, oye, pues quisiera aprovechar este tiempo. Yo estoy trabajando, pero puedo estar platicando en lo que estoy haciendo el servicio. Entonces yo ya estaba orando por una oportunidad de cómo empezar una conversación con él acerca de Dios. Porque si nosotros procuramos en toda instancia, en la medida de lo posible, dar el Evangelio, es porque somos como alguien que quiere aventar una soga en un río rápido para que la agarren y se salven. No sé si me estoy explicando.
No es infundir un sistema, no es nada de eso, es querer que la gente entre en una relación personal con Dios. Ni siquiera es querer que venga necesariamente aquí. Él es de Monterrey, sería muy difícil que venga. Mi interés no es llenar este lugar, mi interés es que como así yo fui rescatado, contribuir a que los demás sean rescatados. Ese es el principio y ese es el motor de un evangelista. Entonces yo tenía en mi corazón tratar de explicarle a él, pero no me gusta llegar así nada más de, ten, aquí está el evangelio, entrégate. No me gusta ese método para no caer, no que yo me avergüence de ese método, sino no quiero quedar como un fanático, que eso también cierra puertas, eso también endurece corazones. Entonces, aún para eso tenemos que ser sabios, aún para eso tenemos que ser diligentes. Entonces estaba yo orando por una manera y resulta que él solo dijo, no estoy a gusto con este trabajo porque aquí era una persona nueva. Me dice, no estoy a gusto con este trabajo porque hay muchos burros espirituales. Burros espirituales. Burros espirituales. ¿Cómo serán los burros espirituales? Entonces le digo yo a él, oh, burros espirituales, ¿a qué te refieres? Sí, no, es que son bien tercos y no quieren escuchar consejos y no quieren escuchar esto y no quieren, ok. Entonces, ¿te interesa lo espiritual? Pues sí, pero yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Ok. Como que ya encontramos otro, ¿verdad? Perdón, Señor. Perdón, Señor. El caso es que le digo a él, ok. ¿Y por qué no crees en Dios? No, pues no creo en Dios porque mira, y me trató de dar una explicación de cómo nació la vida. Y nosotros viendo a Juan, en él estaba la vida, de él emana todas las cosas. Yo le digo, ¿en qué momento la nada produce el todo? De la vida procede la vida. Un pajarito viene de un pájaro. Tu hijo viene de ti. ¿De dónde vienes tú? ¿En qué momento la nada dijo, déjame hago a este ser espiritual? ¿En qué momento la nada dijo, déjame creo todo? Déjame diseño tus manos? Cuando tú ni entiendes ni por qué tienes 10 dedos hasta que pierdes uno. ¿En qué momento la nada dijo, déjame crearte, tejerte en el vientre de una madre que yo formé? ¿En qué momento? Y me dice, no, es que la evolución. Bueno, aún si quisieras considerar la evolución, ¿en qué momento un diseño pasó a otro más adaptable? Aún eso requiere una inteligencia. Y no que esté yo predicando la evolución, sino dando la razón al escrito, que eres inexcusable quien quiera que seas, porque la nada no produce nada. Aún si mi teléfono lo cuelgo ahí millones de años, jamás se toma una fotografía sola. ¿Qué te hace pensar que el universo y toda la complejidad de lo creado vino de la nada? No, es que tú y que no sé qué. Tranquilo. Yo nomás te estoy diciendo que la nada no pudo haber producido nada. Que hubo la necesidad de un creador inteligente. Y no solamente inteligente, sino benigno, para no destruirte al primer instante de tu queja, al primer instante de tu insulto. No, pero es que yo no ocupo de Dios. Yo trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo tengo mi sustento. Ok, entonces tú crees que los que somos cristianos andamos tras de Él para que no tengamos que trabajar. ¿De dónde vino tu capacidad? ¿De dónde viene tu habilidad? ¿De dónde viene tu vida biológica para poder ir por el pan del cual con tanto orgullo dices que yo lo hago solo? ¿De dónde proviene? Ay, no, qué orgulloso tú. Orgulloso yo, te estoy hablando de un padre el cual considero que necesito, un salvador que necesito. Orgulloso es aquel que dice que no lo necesita. Y desconocedor porque sí lo necesita. No, pero es que aquí no escuchan a la gente, no escuchan ok. Ahorita tú tampoco quieres oír la voz de Dios. ¿Eres Dios? No, jamás. Pero te estoy hablando lo que Él dijo a través de la Escritura. No, es que la filosofía tal y la filosofía tal, te deberías ver la filosofía tal que dice que nosotros somos dioses. Nosotros somos dioses, ¿por qué dioses tan tontos? ¿Qué dioses tan crueles? ¿Qué dioses tan miserables que aplastan la vida con tal de sacar un poco más de algo efímero como
las riquezas que comentaba el hermano. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a su alma? Somos dioses. ¿Qué dioses tan tontos? Pero hay un Dios, un único Dios verdadero, el cual vino y se encarnó para darnos vida y vida en abundancia. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no vino con ropajes majestuosos. ¿Qué dijo él? Las zorras tienen sus madrigueras y los pájaros sus nidos, y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Ni dónde recostar su cabeza tenía el Rey de Reyes, nacido en un humilde pesebre. Ahorita me topé afuera a un joven que nos ayudó a hacer una limpieza, y le digo, pásale, sería una oración para mí que pasaras. Eso sería una oración preciosa, contestada, verte sentado a escuchar la palabra de Dios. No hay lugar. Dejarte conmover por la palabra de Dios y empieces una relación personal con Él que no se apaga cuando sales de esa puerta. Y me dice, es que estoy vestido mal, mira cómo estoy vestido. Y le digo, ¿tú crees que el Señor andaba de traje? ¿Tú crees que el Rey de Reyes andaba muy formal? No, pero a la otra sí voy, es que estoy sudado. Está bien, a fuerza ni los zapatos, pero aquí está la puerta abierta. Entonces aquel varón me decía, pero no, es que yo no necesito de Dios. Yo le digo, Dios, si estás ahí, déjame acá donde yo estoy y aprender. Porque si tú vienes por mí y no te conozco, pues no quiero ir contigo. Le digo, bueno, pues es lo que está pasando, ¿no? Estás aquí aprendiendo el bien y el mal, estás aprendiendo a estar sin Él. Vamos a ver qué tal te va cuando decidas y reconozcas que necesitas un Salvador, un buen pastor. Ahí estará Él para esperarte. Pero no, es que yo no lo conozco. Bueno, ese es el primer paso para empezar a conocerle. Decirle, yo no te conozco, pero te necesito. Entra en mi corazón, entra en mi vida, que yo no soy nadie sin ti. No, es que yo tengo un amigo que es muy bueno. Él es muy bueno, aún sin Dios, me dice él. Aún sin Dios. Es muy bueno. Sí, es muy bueno. Ya lo has visto a él dando la vida por sus amigos. Ya lo has visto a él orando por los que lo traspasan. No, él no ora. Bueno, lo has visto deseando el bien a los que lo maldicen. No, pues no, siempre lo veo en fiestas y en cosas alegres. Entonces, ¿en qué te basas en que es Él tan bueno como crees? Porque para mí, el único bueno es aquel que vino, se encarnó y caminó entre nosotros y no le importó las escupidas, no le importó los insultos, no le importó los desprecios. Lo que le importó fue llevar muchos hijos a la gloria sin importar el costo. Ese es amor genuino, esa es bondad real. Ese es el único verdaderamente bueno. Yo quisiera ver a tu amigo en una cruz orando por los demás, a ver si realmente es tan bueno. No, pues no creo que sea tan bueno. Ok. ¿Y tú cómo eres? No, yo no soy bueno ni como mi amigo. Dice él, ok. Y él mismo me dijo, es como si mi ADN estuviera al mal. Génesis 1. Pero es que yo quiero hacer lo bueno y no puedo. Génesis 1. Está la naturaleza caída, la naturaleza desobediente, la naturaleza rebelde de Adán. Ahí está. Paso 1 completado. Vamos bien. No, pero es que el conocimiento, aunque yo sea malo, el conocimiento me salvará. El conocimiento de Dios, sí. El conocimiento del mundo te va a tener dando vueltas. Como dijo una vez Isaac Newton, estoy mirando una piedrita que brilla y otra piedrita que brilla. Qué tonto fui. Enfrente de mí estaba el mar de la eternidad y yo asombrado por una piedrita que brilla. ¿Qué quiso decir ese hombre? Los que conocemos a Cristo, creo que sabemos qué quiso decir ese hombre. Y ahí estás tú también, agarrando una piedrita que el otro dijo, y que el otro dijo, y que el otro dijo. Y mientras tú, en un avión que está derrumbándose, y tú contento porque por dentro no se han caído las tazas, no se ha caído nada. La hermosa parece que está contenta. No has visto por fuera de la ventana. La vida del hombre es como la niebla y Cristo viene por ti hoy. Y tú le llamas burros a los que no escuchan. Y tú te escondes en tu propio orgullo para decir que tú así estás bien solo. ¿Cuál es el verdadero problema?
El problema no es no oír el consejo, sino a pesar de haberlo oído, rechazarlo. No, ese es el verdadero orgullo. No, eso no, yo no quiero eso. Yo quiero conocimiento. Bueno, te asombrarás del gran conocimiento que hay aquí. No quiero de él. No, entonces eres un hijo rebelde, que lo que buscas es no reconciliarte con la única fuente de verdad. Pues a lo mejor sí. Y hasta ahí terminó la primera parte. Oremos por una segunda parte. Porque como dijo Pablo, yo sembré, Apolos regó, solo Cristo da el crecimiento. Ya se sembró la primera. Va a llegar un Apolos por ahí y va a sembrar la segunda. Y va a haber otro tercero y va a sembrar la tercera y las que sean necesarias hasta que esa oveja se dé cuenta del peligro en el que está y se deje cargar por el rey. No, pero es que no se entregó, fue en vano lo que hiciste. Ya eres omnisciente para saberlo. Ya viste el final de los tiempos, ya sabes que lo que hiciste fue inútil completamente. Y no es que uno diga, no, tú sí te quieres sentir útil. No, lo que pasa es que yo creo firmemente que su palabra no regresará vacía, que su palabra es viva y eficaz. Y que yo no puedo decir que es en vano lo que hice, si no puedo ver la línea completa de su vida. Yo tampoco me entregué a la primera. ¿Cuántos de aquí se entregaron a la primera? Pocos. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todo proviene de Él. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo, algunos le vieron, pero no le conocieron relacionalmente. Lo que necesitamos no es solo saber que existe un Jesús o creer que existe, es entablar una relación con Él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A los que creen el Evangelio se les da potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hasta ahí habíamos visto en la primera parte con nuestros amados hermanos. Pero repito, quería hacer un breve análisis para los que no pudieron estar con nosotros. Entonces, a los que le recibieron, ¿qué? A los que creen en su nombre, ¿qué? Ok. ¿Y esos hijos de Dios de dónde nacen? Fíjese qué precioso. Iba a decir algo de mi vida, pero no tiene caso. Algunos de nosotros creímos que nacimos como un accidente. Una vez que llegamos a Cristo, ese accidente queda nulificado. Ahora somos hijos de Dios, engendrados ya no por voluntad de hombre, engendrados por la voluntad de Dios. Si tú crees que fuiste un accidente, ya no lo eres. Adelante. Ahora sí, empezamos con mi parte. ¿Qué dice el versículo 14? Si alguien lo tiene por ahí, o si lo quieren leer en la pantalla. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese qué precioso. Vamos a terminar de leer del 14 al 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y su gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjese, esta semana también fui a renovar mi INE y me tocó una señora que cuando vio se me quedó viendo así. Y le digo, ¿qué pasa? Fíjate, tienes los mismos ojos de mi madre. Los mismos ojos así, el mismo color, la misma forma, los mismos ojos de mi madre. Y yo le comento a mis nietos,
que nosotros nos enojábamos con mi papá, porque resulta que íbamos a una fiesta, mi mamá tenía rasgos europeos y se casó con una persona que no tiene rasgos europeos. Y cuando íbamos a una fiesta familiar, todos eran de los rasgos europeos de mi mamá y nada más nosotros no. Entonces nos quejábamos con mi mamá. Decía, ¿por qué no te conseguiste un Brad Pitt? ¿Por qué no te conseguiste un tal? Para nosotros salir como él. Y le digo, ¿sabía usted que la Escritura dice que el Rey de Reyes y Señor de Señores, por medio de la revelación de Isaías, sabemos que Él vino sin ninguna apariencia física agradable para que le deseáramos por lo que Él es y no por lo que parece? ¿Cómo era su papá? Y no estoy preguntando por sus rasgos físicos, era un buen padre. Cuidó por ustedes, estuvo por ustedes hasta el fin. No, que sí. Entonces usted tuvo un excelente padre y lo demás no importa. Se le quebró la voz. Porque a veces decimos cosas, a lo mejor de chiste pero a veces no valoramos lo que hay detrás. Ella se estaba expresando mal de su papá, cuando había sido un buen padre. Le digo, ¿de qué te sirve haber tenido un Brad Pitt de padre si a lo mejor los hubiera abandonado? Si se hubieran divorciado, como sucedió con el verdadero. ¿De qué te sirve? Adelante. Así que empezamos con el 14. De nuevo, ahorita leímos del 14 al 18 para saber de lo que vamos a hablar, tener el contexto, pero ahora nos vamos a ir versículo por versículo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sabemos que ese verbo es Dios mismo. Este versículo 14, lo quisieron atacar los herejes lo más que pudieron. Nestorio, Arreo, los docetistas, todos intentaron atacarlo durante los primeros siglos. Porque para ellos, ya sea por un celo mal direccionado o por querer molestar, no sé, pero para ellos era muy difícil que aquel verbo era Dios mismo y que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, no como dos personas distintas, sino como un solo ser que caminó por medio, con dos naturalezas en un solo ser. Porque para Nestorio le era muy difícil creer que Dios sufre. Para Nestorio le era muy difícil creer que esa cruz y ese clavo traspasó la mano de Dios. Decía, no, Dios habitaba en él, pero el que murió fue el hombre, el que sufrió fue el hombre, y hasta ahí quedó un hombre clavado. No, Nestorio. Dios fue hecho carne. Y eso es uno de los que en los primeros siglos de la iglesia defendieron. No, Nestorio, estás mal. Había dos naturalezas, sí, la naturaleza humana, pero también la naturaleza divina en un solo hombre. De lo que nació de María era Dios. Y mucha gente ve a Dios como un Dios distante, como un Dios alejado, un jefe en su oficina lejos de nosotros. Claro que no. Y Él lo demostró haciéndose carne y habitando entre nosotros. Ahí se cumple la profecía de Isaías, que dice, y será llamado su nombre Emmanuel. Emmanuel. Y algunos dicen que no era Jesús. Lo que pasa es que Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios mismo caminó entre nosotros. Dios mismo tomó una carne humana para habitar entre nosotros. Qué increíble que Moisés, en Éxodo 30, por ahí 30, 33, le dijo Moisés, muéstranos tu gloria, Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Nadie puede verme si no cae muerto irremisiblemente. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es una santidad pura que nadie la podría ver tal cual. Pero ahora esa preciosa gloria tomó un tabernáculo de piel. En aquel momento, la gloria de Dios estaba encerrada en un tabernáculo hecho de pieles de animales. Un tabernáculo movible. Un tabernáculo que usaban para entrar a la presencia de Dios de cierta manera. Y luego dijo David, ¿cómo es posible que yo viva en casas de cedros y Jehová viva en una tienda, una carpa hecha por pieles de animales? No, vamos a construirle un templo.
Posteriormente el templo fue derrumbado y ahora fue reconstruido con mármol. Pero ahora el Señor viene encarnado. Ahora ya no en un tabernáculo, ya no en una carpa hecha por pieles de animales muertos, sino hecha por la piel misma de un ser humano vivo, para mostrar que su gloria estaba al alcance de nosotros. Ahora el que lo veía ya no moría irreversiblemente, porque ahora ese tabernáculo de pieles era su propia piel. Y algún día lo volveremos a ver. Y ya no moriremos irreversiblemente, porque estaremos protegidos con la vestimenta que Él nos compró. Amén. Él nos reviste de su gracia, nos reviste de su justicia, de su inocencia. Y es por eso que algún día vamos a ver cara a cara a Dios de manera espiritual. Pero mientras tanto lo vimos de manera carnal. Dijo Juan, vimos. Juan es testigo. Juan y los evangelistas, los apóstoles y todas esas personas fueron testigos de que el Hijo de Dios caminó entre nosotros. Y la mayor prueba de su presencia la tenemos en miles de documentos. El Nuevo Testamento tiene miles de copias, más que cualquier otro texto. Más de 20,000 copias hay en diversos idiomas. Tenemos muy registrada su existencia como persona física. Y su resurrección la tenemos registrada en la historia por medio de ver cómo aquellos hombres dieron todo por Él. Nosotros, seres humanos cobardes, que vemos por nosotros mismos, no daríamos la vida por una mentira. Habrá quien la dé porque esté engañado. Pero los apóstoles y evangelistas dieron su vida. Nadie da la vida por una mentira que ellos mismos se crearon. Ellos dieron su vida por Cristo porque estaban convencidos de que Cristo dio la vida por ellos. Y dejaron una cicatriz en la historia para ver la llaga de Cristo, la cual vino a salvarnos. Amén. Entonces, Él habitó. En griego es eskenosen. Curiosamente, eskenosen es puso tabernáculo. Puso su tabernáculo entre nosotros. ¿Cuál es su tabernáculo? Su cuerpo. ¿Qué le dijeron al Señor cuando lo fueron a llevar a ver el templo? Dijo Él, pues sí, pero esto pronto va a estar piedra sobre piedra. Y efectivamente así sucedió. En el año 70 el templo fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. Pero ¿y el muro de los lamentos? No, el muro de los lamentos es una barda. Del templo no quedó nada. ¿Por qué? A ver si así entendíamos cuál es el verdadero tabernáculo, el cual es Cristo. Y el que ha confiado en Él y su evangelio pasa a ser un tabernáculo vivo. Como dijo Pedro, cada uno siendo unas piedras vivas, formando un templo vivo para el Dios vivo, donde la piedra angular es Jesucristo. Amén. Así que Él puso su tabernáculo entre nosotros. ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel. Ese precioso niño, precioso no según la carne, precioso en espíritu, nació en ese pesebre. El tabernáculo de Dios venía en camino y el de mármol estaba a punto de ser destruido 70 años después. ¿Qué dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los teólogos dicen que el único versículo donde la palabra Padre y Eterno juntas aparecen es en Isaías 9:6. ¿Para hacer referencia a quién? A ese niño que nos fue nacido, ese niño que nos fue dado. Y la gente que hace Navidad festeja regalos, festeja Santa Claus que ni existieron. Festeja muchas cosas, menos que el tabernáculo de Dios caminó entre nosotros. Cada día es suficiente para celebrar que Cristo vino, se encarnó y que Cristo murió para pagar el precio de nuestro pecado, el cual fue un pago infinito, como dijo el hermano. No que yo valiera tanto, sino que su vida sí valía tanto. Pero donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó para querer pagar mi precio. Amén.
Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Aquí en carne, la palabra que utilizó el Espíritu Santo es sarx. Sarx es literalmente tejido humano. Ni siquiera utilizó la palabra cuerpo, porque luego iban a aparecer los docetistas diciendo, no, es que era un cuerpo espiritual, es que era un cuerpo luminoso, es que era un cuerpo... No. Tejido, sarx, tejido carnal. Él quería vivir en esta carne efímera. Lo eterno de Dios, su perfección, se encarnó en este cuerpo frágil y efímero. Y yo decía desde niño, ¿por qué? ¿Por qué el Rey de Reyes va a querer venir a sufrir? Porque el amor sufre, el amor cuesta. Y el amor está dispuesto a pagar por el amado. Y el amor de Cristo es suficiente para haber venido a dar la cruz todos los días si fuera necesario. Y si no lo hace es porque con una vez y para siempre hizo perfectamente justificados a todos los que en Él confían. ¿Vas a despreciar ese regalo? No seas burro espiritual. Vimos su gloria doxa, como el unigénito, monogenus del Padre. Monogenus habla de la misma naturaleza, de la misma esencia. Monogénito era de la misma naturaleza que el Padre, la misma esencia. ¿Qué dice Colosenses 1 del 15 al 20? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen misma del Dios invisible. Yo les comentaba, ¿quieren conocer el carácter de Dios? Cristo es una ventana. Volteen a verlo a Él, llorando por los que se pierden, llorando por la insolencia de Israel, diciendo, ay de vosotros, tantas veces quise tenerlos bajo mis alas, así como la gallina que junta sus polluelos y no quisiste. Llorando ante la falta de fe en la tumba de Lázaro, gritando de dolor en la cruz, pero sobre todo por los que no lo iban a aceptar. Lleno de gracia, charis, y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Esto es algo precioso porque hace referencia a Éxodo 34:6. A ver si lo tienen por ahí. Éxodo 34:6. Porque Jesús es la máxima expresión del amor fiel y la fidelidad de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y en verdad. La gracia produce misericordia. Que vimos en Cristo, que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Moisés no podía ver de frente. Ahora lo pudimos ver de frente y ahora lo vemos a través de su santa palabra y a través de su Espíritu Santo. Así que, Arrio, si el Verbo no es Dios, no puede salvarnos. Niegan la divinidad de Cristo porque no creen que el amor de Dios sea suficiente para haber venido en carne. El que niega la divinidad de Cristo cree que solamente Dios mandó un enviado. Como alguien que mandan a visitar a un enfermo y nadie tuvo el amor para ir, mandan un enviado. Cristo es uno con el Padre. La Trinidad nos habla de un solo Dios en 3 personas. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios mismo vino. Su sangre era inocente y era divina, para que cuando cayera, era la sangre de Dios, que estaba pagando un precio infinito por un pecado finito. La ira de Dios estaba siendo satisfecha. Si el Verbo no se hizo carne real, no podría representarnos. Para los docetistas, que ellos negaban que Cristo había venido en carne y que decían que era una especie de cuerpo espiritual que no sintió dolor, les aclaramos, no se usó soma, se usó sarx. Porque si la carne y la divinidad no están unidas en una persona, el sacrificio no tiene valor. Ningún mérito hubiera tenido tanto precio pagado si él hubiera sido completamente inmune a lo que él pasó.
Pero Él quería mostrar su amor por medio de encarnarse. Entonces, algunos con el celo mal direccionado decían, no, ¿cómo va a sufrir Dios? Sí, porque el que ama sufre. Así que Dios no mandó una carta, sino vino Él mismo en nuestra piel para poder tocar tu corazón y mostrarte que Él te entiende. Ahí en tus debilidades, ahí en tus dolores, en tus enfermedades, Él te entiende. Y te vas a quejar y Él te va a entender, pero también te va a decir, pero confía en mí. Llegó Elías y se quejó de Dios cuando una mujer lo amenazó y dijo, quítame la vida. Y dijo, tranquilo Elías, come y bebe, largo camino nos espera. No se enojó con Elías. No se enojó con Job cuando Job tenía muchos cuestionamientos. Más bien se enojó con los que lo aconsejaron mal. No porque ellos estaban bien en su queja, sino porque Él nos entiende. Y así como un padre que entiende al hijo en sus berrinches y lo tolera y lo soporta. ¿Por qué lo hace? Porque su amor es más grande que la insolencia del hijo. Y por eso tiene esa misericordia y lo escucha y lo aconseja y lo aconseja y lo aconseja a ver si algún día entiende. Así estamos con nuestros hijos, con nuestros parientes, aconsejándoles que vengan a la luz de la verdad que es Cristo nada más. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fíjese qué precioso. Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio del amor de Dios. Mucha gente utiliza esos versículos como grandes son los misterios de Dios, inescrutables sus caminos, para tratar de explicar lo que no entienden. Yo lo utilizo para tratar de explicar el amor de Dios. Insondables son sus caminos, que decidió venir a encarnarse y morir por algo tan simple, tan poco valioso como este servidor. ¿Qué dice Hebreos 4:15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en todo, pero jamás hubo pecado en él. Para que él llegara inocente a dar la vida por los culpables. Si a mí, al hermano y a mí nos encuentran en un delito y nos quieren capturar, y digo, captúrenme a mí primero porque yo lo amo, pues sí, pero los dos nos van a capturar. Pero si llega el juez que es inocente dice, no, ellos son inocentes, fui yo el que realmente cometió el acto, ahí sí hay un sacrificio digno. Un inocente por amor está dando la vida, intercambiando lugar con el culpable. Ese sí es un sacrificio digno. Entonces, doxa se asocia con el hebreo kabot. Vemos doxa, gloria. Lo que traduce el Nuevo Testamento por gloria es doxa. Tal gloria se asocia con el concepto hebreo kabot. Ese kabot es el peso, esplendor y majestad visible en Dios. Lo que algunos teólogos ahorita llaman la Shekinah. La Shekinah o Shekinah, como lo quieran pronunciar. Ese término Shekinah fue un término teológico posterior. Lo que aparece en hebreo, en las escrituras originales, es kabot. Esa gloria preciosa. La vimos en ese varón que vino y dio la vida por nosotros. Posteriormente llamada Shekinah. La gloria que antes estaba oculta en el lugar santísimo del tabernáculo físico, ahora es visible en el carácter, milagros y entrega de Jesús, porque aún sus milagros siempre fueron por amor, siempre fueron con un propósito en específico. Hay gente que me dice, ese es tu Dios, que caminó el agua y convirtió el agua en vino y esto y el otro. No pudieron haberlo hecho más sofistificado. Eso dices porque no entiendes el amor y no entiendes la humildad. Vienes de historias fantasiosas del hombre queriéndose convertir en Dios, aventando rayos y haciendo tonterías. Eso sería lo que haría el hombre. Si tuviera el poder de hacer lo que sea, haría tonterías. Haría mal uso de su omnipotencia. Destruiría al pecador ante su primera rebeldía. Cristo es totalmente distinto. Y todo lo que hizo fue por amor. Y todo lo que hizo fue con un propósito. Ya leímos
monógenos, único de una sola sustancia. Denota exclusividad y comunión única. Jesús es el Hijo único en su clase, compartiendo la misma esencia que el Padre. La combinación de gracia y verdad traduce la famosa pareja de atributos divinos del Antiguo Testamento, Gesed. Gesed, amor fiel o misericordia, y Emet, verdad y fidelidad, descritos en Éxodo 34. Jesucristo es la máxima expresión del amor fiel y de la fidelidad de Dios. Dijo Moisés, muéstrame tu gloria. Y ahora les digo, ¿quieren ver la gloria de Dios? La van a ver en Cristo. Esa gloria que no se podía ver, ahora vino y se encarnó y vino por nosotros. Y hasta los leprosos lo tocaron. Y Él fue y los tocó y los sanó. Él fue y tocó los ojos de los ciegos y vieron. Él fue y tocó tu corazón y lo sanó otra vez. Él vino a una oveja lastimada y muerta y vino y le dio vida. Aquí está esa oveja, amén. Adelante. Romanos 8:3. ¿Qué dice Katy? Del 3 al 4. Romanos capítulo 8, versículo del 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que era imposible para la ley. ¿Cuál es la ley aquí? El decálogo, los 10 mandamientos. Lo que era imposible para los mandamientos, que era salvarnos, Dios lo hizo enviando a su Hijo en semejanza nuestra. Él en la carne clavó el acta de decretos que nos condenaban. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ya anuló el acta de decretos que te condenaban. Yo tenía una lista muy grande. Miguel está condenado por esto, por esto, por esto, por esto. Ya fue clavada esa acta. Ahora ahora tengo la justicia de la ley, porque Cristo fue justo por mí y me reviste, me corona con su justicia. Él quiso usar una cruz para coronarme con su inocencia. ¿Cómo voy a temer de mi salvación? ¿Cómo voy a dudar? Tienen fe que son salvos. Es porque tienen fe en que la obra de Cristo fue eficaz, que su precio fue pagado eficazmente, que Él tuvo el amor para venir por ti. ¿Crees que el amor de Dios es real para haberlo hecho de esa manera? ¿Será que tú darías la vida por tus hijos? Entonces, ¿qué te hace pensar que eres mejor que el creador del universo? Él lo hizo, así como lo harías tú por tu hijo. Él lo hizo, pero por sus enemigos. Porque hay aquí el amor de Dios, que habrá quien dé la vida por el justo. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún enemigos, Cristo pagó por nosotros, porque Él no quería la muerte del impío. Amén. Entonces, ¿quién es el que se muere? El que rechaza. El que muere espiritualmente. Es el que rechaza la gracia. Adelante. Esto es una ilustración para ver cómo era el templo judío. El templo que David dijo, vamos a hacer un templo más formal, porque necesitamos un templo más bonito para el Señor. Y ahorita no vamos a hablar de todo, solo nos vamos a enfocar en la parte principal del lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaba separado por un velo, donde nada más el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, habiendo ofrecido sacrificios por él y por los demás, para entrar a la gloria de Dios, a la Shekinah. Shekinah. Con la muerte de Cristo, ese velo fue rasgado y posteriormente el templo fue derrumbado para mostrarnos el verdadero tabernáculo, el único que existirá por siempre, Cristo mismo. Adelante. Esto ya lo leímos, adelante. A ver, atrás, por favor.
Así que como ya lo leímos en 1 Timoteo, Dios no se limitó voluntariamente a sí mismo a entrar en el espacio y tiempo dentro de un cuerpo propenso al desgaste por ti. Fíjese. Nosotros diciendo, ay tú Dios, tú la tienes bien fácil, no sufres, no mueres, no esto, no lo otro. Él vino y se encarnó para mostrarte que Él te entiende. Él no es indiferente a tu dolor. Él quiso venir a sufrir por nosotros. Adelante. Isaías 7:14. Ya lo leímos. Isaías 9:6 también. Juan 2 del 18 al 20. Juan capítulo 2 del 18 al 20. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? ¿Cómo, Señor? 46 años nos llevó, más la bronca de conseguir el mármol y todo. ¿Y tú ya lo quieres destruir? ¿De quién hablaba el Señor? Destruílo. En 3 días lo levantaré. Amén. Mi vida no me la roban. Yo la estoy entregando. Adelante. ¿Serían burros espirituales los fariseos? Yo creo que sí. Colosenses 1 del 15 al 20. ¿Qué dice Katy? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El alfa y el omega. Adelante. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la premicia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre inocente pagó los platos rotos. Algunos dicen, ¿y que no era suficiente decir te perdono y ya? Cuando no muestras lo que cuesta el perdón y cuando no muestras el amor verdadero, no hay un arrepentimiento genuino. Como decía el hermano, estamos privando de que entiendan el trabajo de Dios. Imaginemos un varón que trae un carro y va y lo destruye y le digo, no te preocupes, mañana te doy otro. ¿Qué va a hacer al día siguiente? Lo va a destruir igual. Era necesario que el amor se encarnara y mostrara su amor y su poder, no solo para pagar el precio, porque no bastaba con pagar el precio, había que invitar a hacer uso del regalo. Ese es el evangelio. El precio ya está pagado. Lo creerás. Porque un regalo no es una imputación. Un regalo se ofrece. El evangelio es una propuesta. ¿La agarras o la rechazas? ¿Qué vas a hacer? Adelante. Así que pasemos al 15. ¿Qué dice el Juan? Capítulo 1, versículo 15. Sí. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Así que, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La gracia sobre gracia es como aquella ola que te bendice y todavía te está bendiciendo para cuando ya viene esa ola de nuevo. Ese amor sobre amor, esa gracia sobre gracia, porque no hay manera de explicar cómo Dios quiso venir en toda su plenitud a querer venir a sufrir. Es algo increíble, un amor demasiado grande. Este Juan, el Bautista, nació 6 meses antes. Ha sido el más grande profeta. Y dijo el Señor, Él es el más grande entre los hombres nacidos de mujer. Y aún así es el más pequeñito en el reino de los cielos. ¿Qué le espera entonces a Miguel?
Si aún ni Juan fue digno de desatar ni sus agujetas, cuánto menos Miguel. Y aún así él murió por Juan y por Miguel. Para que, dice una parábola, que un señor ofreció un salario para que se trabajara en un lugar. Y algunos llegaron primero y otros llegaron después y otros llegaron ya cerca de la hora. Y él pagó en su amor a todos. Les pagó a todos. Y los que llegaron primero se enojaron. Oye, ¿por qué? ¿Por qué le pagas lo mismo? Resulta que lo que estaba él pagando era lo necesario para que su familia viviera. Para que el que llegara a trabajar pueda dar sustento a él y a su familia. Entonces vamos a poner ese escenario ahorita en sus mentes. Imaginemos que hay una escasez terrible. Y hay mucha ausencia de trabajo, que sí la hay. Y llega alguien ofreciéndonos un trabajo para comer hoy. ¿Estarías enojado porque hubo uno que llegó más tarde y le dieron lo mismo que a ti? No, más bien estarías contento de que los hijos de ese varón también pudieran comer. Esos somos los que damos el Evangelio. Los que queremos que ellos reciban también lo que Cristo ofreció, aunque sea el último instante. Por eso vamos y les hablamos a nuestros familiares y a quien sea, aún en la cama, aún en la muerte ya. Les seguimos hablando de Cristo. Les seguimos hablando del amor y la misericordia, a ver si al último instante entienden y alcanzan misericordia como el ladrón en la cruz. Por eso lo hacemos y por eso a veces preguntamos, ¿quién dio el Evangelio ahora? ¿Quién tuvo ese amor de compartirle a los que ama? No ocupa ser muy elaborado. Ahí con tus palabras. Porque la gente cree que está bien con Dios por asistir a un lugar o una religión o pagarle algo a alguien. Tú pregúntales, ¿tienes seguridad de tu salvación? Y algunos se te van a ofender. Ay, ¿por qué estás poniendo en duda mi santidad? ¿Y por qué pones en duda que yo voy a misa si siempre voy? ¿O allá a la plazuela? No. Cuando se te incomodan es que no han entendido el Evangelio. ¿Por qué tenemos seguridad de nuestra salvación? Porque Él pagó el acta de decretos que nos condenaba. La clavó en la cruz del Calvario. Yo les digo, claro que yo tengo seguridad de salvación porque estoy confiado en mi abogado. Estoy confiado en mi pastor que me pastorea en esta vida y en la siguiente. Por eso a mí me pasó algo, hermanos, algo muy fuerte, que Alain estuvo conmigo. Fui a un trabajo de unas abejas. Yo quería ir a revisar un tema que me pidieron ir a revisar un problema de abejas. Entonces, ese problema de abeja era terrible porque estaba como a 15 metros. Entonces, habían puesto un andamio y un día antes me dijeron, oye, ¿qué le pongo para acabarlas? No le pongas nada, espérate, hay que revisar primero. Eso está protegido por ecología, espérate. Y luego a 15 metros vas a querer ponerle algo, te vas a matar. No le pongas nada, tranquilo, voy yo al día siguiente. No se está acabando el mundo. No, es que va a haber un torneo y que no sé qué era. Era una cancha profesional de tenis. Entonces tienen esas gigantescas lámparas de postes gruesos. Entonces había que ir a revisar. Espérate, tranquilo, yo tengo un traje. Voy a revisar qué pasa. Entonces llego al día siguiente, ya estaba armado el andamio y empiezo a subir las cosas, pero el traje, subir con el casco es muy incómodo por el calor y todo y el andamio. Y no tiene caso ir todo armado porque las abejas nunca te van a atacar si tú no las atacas primero. Acércate a un panal, si no las molestas, no pasa nada, se te pueden ahí, van a andar caminando sobre ti, no te van a atacar mientras tú no las molestes o que alguien las haya molestado previamente. Entonces yo quería subir las cosas, todas las cosas que ocupaba, pero no traía puesto el casco. Entonces nada más subo y se me vienen cientos se me vienen. Una nube negra salió Aquí el problema es, cuando hay un panalito así, aunque se enojen, pues no pasa nada. Aquí el problema fue que no había forma de dimensionar el problema, porque parecía que eran unas nada más que estaban así volando en una lámpara. Entonces, a veces es nada más que andan volando a ver si pueden hacer un nidito ahí, apenas empezar. Pero no, cuando subo del tubo sale una nube negra, o sea que todo por dentro estaba lleno. Entonces viene todas así hacia mí y se me paran en la cara y yo digo, si no me muevo, a lo mejor no me atacan. No, empezaron a picar. En ese instante entendí todo. ¿Qué había pasado? Ellos no hicieron caso a mi consejo.
Lo más seguro es que ellos ya habían intentado atacarlas, entonces ahora ellas estaban enojadas y yo cometí el terrible error de asumir que me habían hecho caso. Entonces yo subí, cuando me pasa eso, lo que hago nada más es me hinco y digo, Señor, aquí está mi vida. Señor, ellas son tu creación también. Si tú quieres, las puedes detener para darme un poco más de vida. Y si no quieres, no te preocupes, yo ya sé que tú pagaste por mí. Yo estoy confiado completamente. Si tengo que acabar mi vida física hoy, yo voy contigo. Así que lo que tú decidas para mí está bien. Pero en ese momento pasaron muchas cosas. Mi hija, mi esposa, mi familia, lo que yo quería, yo todavía no empezaba esto. Yo tenía mi anhelo en mi corazón de abrir un lugar así sano donde se hablara por amor y no por dinero. Pero yo dije, Señor, si tú quieres llevarme hoy, adelante, no pasa nada. No pasa nada, yo estoy listo para irme. Y en ese momento sentí, haz de cuenta, ellos emiten un sonido así horrible, donde está un sonido amenazador. Y Alain, con su amor, Dios me lo bendiga, él estaba abajo, yo le dije, Alain apenas tenía 2 o 3 días conmigo. Entonces yo no quería que él ni se acercara. Yo le dije, tú espérame ahí abajo, yo me encargo, tú espérame abajo, nada más ahí, si quieres ve a comer o algo. Pero él cuando ve el ataque, él en su amor quiere subir para subirme el casco. Le digo, no, Alain, por favor, aléjate. Haz de cuenta, yo siendo, aquí esto va a acabar mal. Aléjate tú, mínimo tú, que no salgas afectado. Y como quiera, sí le picaron. Pero entonces yo clamé al Señor, dije así, y sentí donde cesó el sonido, donde el sonido amenazador cesó, y eso como que me dio paz. Porque yo aparte traía mi cable de vida, y por el estrés y el miedo de no me lo podía quitar, entonces sentí donde se calmaron, y me dio paz para desabrochar el cable de vida, y empecé a bajar. Y ahora sí, nomás pisé el piso y córrele, mijo, ahora sí. Y ahora sí ya llegué a la de enfermería, y empezaron ahí a quitarme todos los aguijones. Y hablarle a mi esposa, oye, pues fíjate que... no, lo primero que hice fue llegar con el hermano. El hermano vive bien cerca. Dije, hermano, pásame un bote de agua para que vea cómo sale toda el agua. Hermano, fíjese lo que me acaba de pasar. Y, ay, Dios mío. Y yo pensé que iba a llegar con el hermano así, irreconocible. Iba a llegar como Capulina con el hermano. No, me veo el espejo de la puerta de él, yo no veo nada de inflamación. Y le digo, hermano, fíjese lo que acaba de pasar. Me atacaron las abejas y todo. Y la verdad no sé si es de efecto retardado, pero todavía estoy aquí. A lo que voy con esta anécdota es preguntarte a ti, ¿tú estarás preparado para ese momento? ¿Estarás preparado para que si en ese instante dicen, hoy reclaman tu alma, hoy te vas a ir? ¿Estás preparado para eso? No, pero es que a mí me falta hacer muchas cosas. Sí, ok, pero estamos hablando de la justificación. ¿Te sientes salvado, comprado y salvado por el Creador del universo? ¿O solo estás viviendo una religión muerta donde estás perdiendo el tiempo? Gracias a Dios por esa prueba que me hizo ver cómo cantó el gallo, o más bien las abejas. Y no lo negué. Dije, Señor, aquí estoy. Yo la regué, obedecí al hombre, más bien confié en el hombre, pero confío en ti. Y eso es una historia real. Mi hermano hasta una foto me tomó. Ay, Dios mío, gracias al Señor. Perdóname, Señor, por tanta imprudencia, pero gracias por tanta misericordia. Así que dice... Él es la plenitud, Él es la fuente inagotable de plenitud. Así que si hoy te sientes vacío, déjate llenar por Él. ¿Qué dice Isaías 43? Para entender un poco más quién era ese Juan que habría de venir. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En el hebreo no existen signos de puntuación. Entonces, esto lo podemos interpretar de 2 formas. La forma tradicional es que Juan
No, de algo tenemos seguridad. Él es la voz que clama en el desierto. Sabemos que Él fue el que preparó el camino. Sabemos que Isaías estaba hablando de Juan. Esa voz que clamaba en el desierto es Juan. Pero aquí hay una cosa interesante. Hay dos interpretaciones. O Él estaba preparando un camino para que el Mesías llegara por medio de la predicación, del arrepentimiento, que era lo que hacía Juan. O más bien a nosotros nos estaba preparando un camino para el camino, verdad y vida que iba a venir. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él no necesita caminos, pero nosotros necesitamos un camino hacia Él. ¿Y cuál es el camino hacia Él? La predicación del Evangelio.